Hola, hola, mis almas románticas y amantes de la historia, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no es así, pues, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y amores que trascienden el tiempo. Exactamente, hoy vamos a hablar de dramas turcos de época. Sí, lo sé, algunos de ustedes ya estarán suspirando y otros, tal vez, estén pensando, ¿dramas turcos? ¿De época? ¿Eso existe? Pues les aseguro que sí. Y no solo existen, sino que son una verdadera joya para los amantes de las historias de amor intensas, los vestuarios deslumbrantes y los giros argumentales que te dejan al borde del asiento. En este vídeo vamos a explorar algunas de las series turcas de época más cautivadoras, esas que te transportan a un mundo diferente, te hacen sentir cada emoción en la piel y te dejan con ganas de más. Prepárense para enamorarse de personajes complejos, descubrir tramas llenas de secretos y conspiraciones, y por supuesto, para disfrutar de romances históricos que te robarán el aliento. Pero antes de sumergirnos en este mar de pasión otomana y amor prohibido, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series, películas y libros que te hagan soñar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos estos dramas turcos de época que te dejarán completamente cautivados. Empezaremos con una serie que es, sin duda, un clásico y una de las más populares a nivel mundial, Muhteşem Yzyl, o como la conocemos en español, El Sultán. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI, durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. La historia se centra en la vida de Suleimán, su poder, sus conquistas, pero sobre todo, en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su consorte y una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. El Sultán es una serie grandiosa, con una producción impecable. Los vestuarios son absolutamente espectaculares, los escenarios te transportan directamente al Palacio Topkapi, y la música es simplemente hipnótica. Pero más allá del despliegue visual, lo que realmente atrapa de esta serie son sus personajes. Suleimán es un líder carismático pero atormentado, Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y apasionada, y el resto del elenco está lleno de personajes complejos y con motivaciones propias. Prepárense para ver intrigas palaciegas, luchas de poder, traiciones, y por supuesto, un romance apasionado y lleno de obstáculos. El Sultán es una serie larga con varias temporadas, pero les aseguro que vale la pena cada minuto. *** Profundizando en El Sultán, un vistazo a la vida en el harén y las conspiraciones políticas ***. El Sultán no solo es una historia de amor, sino una ventana fascinante a la vida en el Imperio Otomano. La serie se adentra en las intrigas del harén, un mundo de mujeres donde la belleza, la inteligencia y la ambición son las armas principales. Vemos cómo las concubinas compiten por el favor del sultán, utilizando todo tipo de estrategias, desde el encanto personal hasta la manipulación política. La Valide Sultán, la madre del sultán, juega un papel crucial en este juego de poder, protegiendo a su hijo y velando por la estabilidad del imperio. La serie también explora las complejidades de la política otomana. Suleimán debe lidiar con sus visires, consejeros y generales, cada uno con sus propias agendas y ambiciones. Las decisiones que toma tienen un impacto directo en la vida de millones de personas y en el futuro del imperio. La serie muestra cómo la religión, la tradición y la ambición personal se entrelazan en la toma de decisiones políticas. Otro aspecto importante de El Sultán es su atención al detalle histórico. Si bien la serie toma ciertas licencias creativas, se basa en hechos históricos y en la vida real de Suleimán y Hürrem. Esto permite al espectador aprender sobre la cultura, las costumbres y las creencias del Imperio Otomano del siglo XVI. Desde los rituales religiosos hasta las celebraciones festivas, la serie ofrece una imagen vívida y completa de este periodo histórico. Ahora, si buscan algo un poco más reciente, les recomiendo Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie, ambientada durante la Guerra de Independencia turca a principios del siglo XX, cuenta la historia de Cevdet, un valiente oficial del ejército otomano, y Azize, su esposa. En medio del caos y la devastación de la guerra, Cevdet es enviado a una misión secreta que lo obliga a tomar decisiones difíciles y a poner a prueba su lealtad. Azize, por su parte, debe luchar para proteger a sus hijos y mantener a su familia unida en un mundo que se desmorona a su alrededor.
Eres mi patria es una serie conmovedora y llena de suspense. La historia es muy intensa y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Aliter Henk y Berbuzar Korel, quienes interpretan a Cevdet y a Cice respectivamente. Su química en pantalla es palpable y te hace sentir cada una de las emociones que experimentan sus personajes. Además del romance principal, la serie también explora temas como el patriotismo, el sacrificio, el honor y la complejidad de la guerra. Si les gustan las historias de amor ambientadas en tiempos difíciles, Eres mi patria es una serie que no se pueden perder. ****, Eres mi patria, un romance en tiempos de guerra y la lucha por la identidad ****. Eres mi patria se diferencia de El Sultán en su ambientación y en los temas que explora. Mientras que El Sultán se centra en el poder y la intriga en la corte otomana, Eres mi patria se enfoca en las consecuencias personales de la guerra y la lucha por la identidad nacional. La serie presenta una visión cruda y realista de la guerra de independencia turca, mostrando el sufrimiento de la población civil, la brutalidad de los combates y la complejidad de las alianzas políticas. El personaje de Cevdet es particularmente interesante. Como oficial del ejército otomano, se encuentra dividido entre su lealtad a su país y su amor por su familia. La misión secreta que se le encarga lo obliga a tomar decisiones moralmente ambiguas, a traicionar a sus amigos y camaradas, y a vivir una doble vida bajo constante amenaza. Su lucha interna es uno de los puntos fuertes de la serie. Cice, por su parte, es una mujer fuerte y resiliente que se enfrenta a la adversidad con valentía y determinación. Debe criar a sus hijos sola, lidiar con la escasez de alimentos y medicinas, y protegerlos de los peligros de la guerra. Su amor por Cevdet es inquebrantable, pero también debe cuestionar sus propias creencias y valores a medida que la guerra transforma el mundo que conoce. La serie también aborda el tema de la identidad nacional. A medida que el Imperio Otomano se desmorona, los turcos deben decidir qué significa ser turco y qué futuro quieren para su país. Algunos apoyan la independencia, mientras que otros prefieren mantener el imperio unido. La serie presenta las diferentes perspectivas con matices y complejidad, sin caer en simplificaciones ni estereotipos. Cambiando un poco de tercio, les quiero recomendar Payitat, Abdulhamid, o El último emperador. Esta serie se centra en la vida del sultán Abdulhamid II, quien gobernó el Imperio Otomano a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un periodo marcado por la decadencia del imperio y las crecientes tensiones internas y externas. La serie explora los desafíos que enfrentó Abdulhamid durante su reinado, sus intentos de modernizar el imperio, sus estrategias para mantener la paz, y las intrigas y conspiraciones que lo rodeaban. El último emperador es una serie histórica que te sumerge en un mundo de política, espionaje y diplomacia. La serie está muy bien documentada y ofrece una visión fascinante de un periodo crucial de la historia otomana. Además de la trama política, la serie también explora las relaciones personales de Abdulhamid, incluyendo su relación con sus esposas, sus hijos y sus consejeros. Si les gusta la historia y les interesa conocer más sobre el Imperio Otomano, El último emperador es una serie que les recomiendo encarecidamente. ****El último emperador, un reinado en la cuerda floja y las consecuencias de la modernización ****. El último emperador ofrece una perspectiva única sobre la decadencia del Imperio Otomano. A diferencia de El Sultán, que muestra el imperio en su apogeo, esta serie se centra en los desafíos que enfrentó el imperio en sus últimos años. Abdulhamid II es un líder controvertido, a menudo criticado por su autoritarismo, pero la serie también muestra su inteligencia, su astucia política y su determinación para mantener el imperio unido. La serie explora los intentos de Abdulhamid de modernizar el imperio, desde la construcción de ferrocarriles y escuelas hasta la adopción de nuevas tecnologías militares. Sin embargo, la modernización también tiene sus consecuencias negativas, como el aumento de la deuda externa, la pérdida de tierras a manos de las potencias europeas y el descontento social. La serie también destaca la creciente influencia de las potencias europeas en los asuntos internos del Imperio Otomano. Abdulhamid debe jugar un juego peligroso de diplomacia para evitar la intervención extranjera y mantener la independencia de su país. La serie muestra cómo las ambiciones coloniales de las potencias europeas contribuyeron a la caída del imperio. Otro aspecto importante de El último emperador es su exploración de las relaciones personales de Abdulhamid. La serie muestra su amor por su familia, su lealtad a sus amigos y su desconfianza hacia sus enemigos.
También se adentra en su vida personal, mostrando sus pasatiempos, sus intereses y sus preocupaciones. Y para finalizar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Kurulus, Osman, o Fundación Osman. Esta serie es la continuación de Dirilis, Ertuğrul, y cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie nos muestra la lucha de Osman para establecer su poder, unificar a las tribus turcas y sentar las bases de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Fundación Osman es una serie de acción y aventura que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer episodio. Las escenas de batalla son espectaculares, los personajes son carismáticos y la historia es fascinante. Además de la acción, la serie también explora temas como la fe, el honor, la justicia y la importancia de la familia. Si les gustan las historias de guerreros, de conquistas y de la construcción de imperios, Fundación Osman es una serie que les encantará. *** Fundación Osman, la semilla de un imperio y la lucha por la independencia ***. Fundación Osman es una serie épica que narra los orígenes del Imperio Otomano. A diferencia de las otras series que hemos discutido, esta se centra en un periodo anterior de la historia otomana, mostrando la lucha de Osman y para unificar las tribus turcas y establecer su propio principado. La serie está llena de acción, aventura y drama, y ofrece una visión fascinante de la vida de los guerreros nómadas que sentaron las bases de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Osmani es un líder carismático y valiente que inspira a sus seguidores con su visión de un futuro mejor. Debe enfrentarse a numerosos enemigos, tanto internos como externos, para proteger a su pueblo y expandir su territorio. La serie muestra sus estrategias militares, sus habilidades diplomáticas y su capacidad para unir a diferentes tribus bajo una misma bandera. La serie también explora los desafíos que enfrentó Osman al establecer su principado. Debe construir una infraestructura, establecer leyes y crear un ejército para defender su territorio. También debe lidiar con la oposición de otros líderes tribales, que ven su ambición como una amenaza a su propio poder. Fundación Osman es una serie que celebra la valentía, el honor y la lealtad. También destaca la importancia de la fe y la justicia en la construcción de una sociedad justa y próspera. Si les gustan las historias épicas de guerreros y la construcción de imperios, esta es una serie que no se pueden perder. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los dramas turcos de época más cautivadores. Hemos viajado a través del Imperio Otomano, hemos presenciado intrigas palaciegas, hemos luchado en guerras y, sobre todo, nos hemos enamorado de historias de amor intensas y apasionadas. Recapitulando, exploramos el sultán y su suntuosa representación del reinado de Suleimán el Magnífico, nos conmovimos con Eres mi patria en medio de la guerra de independencia, aprendimos con El último emperador sobre Abdulhamid II, y nos emocionamos con Fundación Osman y el nacimiento del Imperio Otomano. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series y para sumergirse en mundos llenos de pasión, intriga y romance. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. También me encantaría saber si ya han visto alguna de estas series y qué les pareció. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.